las distintas clasificaciones del estado de shock y monitoreo hemodinámico, porque nosotros como médicos generales, médicos que vamos a pasar por el servicio de emergencia, tenemos que aprender todo tipo de monitoreo. Un poquito de fluidoterapia. Bueno, recordemos que el cuerpo humano está compuesto de agua. Dependiendo de la edad, los niños tienen más cantidad de agua y los adultos ancianos tienen menos cantidad de agua. ¿Qué significa? Que un niño lactante tiene un 70% de agua aproximadamente, mientras hay 75-80% de agua. Un hombre adulto tiene 55-60 y una mujer tiene 50-55. La mujer menos cantidad por el tejido adiposo que consume. De toda esta agua que tenemos, el 60% del agua se encuentra, el 60% del peso corporal total es agua. Esto se va a dividir en líquido extracelular y líquido intracelular. Líquido intracelular un 65%, líquido extracelular un 35%. De este líquido extracelular se va a dividir en líquido plasmático y líquido intersticial. O sea que solamente el 7% del agua que tenemos va a estar dentro de la sangre o intravascular. Mientras tanto, todo lo demás va a estar fuera, en el espacio intersticial, intracelular y demás. Doctor, pero este líquido plasmático solamente representa a la sangre. O sea, en una persona normal tiene 3, 4, 5 litros de 3, 4 litros y medio de sangre, una persona normal. Pero nosotros no solamente tenemos esa sangre que está ahí cuantificada, también tenemos requerimientos y también tenemos pérdida. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo que consumir una cantidad de agua diariamente. Recuerden que siempre les dicen, tome sus 3 vasos de agua diarias, o sea, 150 ml de agua como mínimo, o toma 2 litros de agua diaria si quieres estar bien hidratado, ¿sí? Sin ningún problema. Pero sobre eso tenemos que sumarle el agua que se convierte de la parte sólida, de los alimentos sólidos. O sea, una persona normal va a consumir agua entre 2 a 3 litros, pero no solamente el agua, sino también vamos a consumir sodio, potasio, calorías. Entonces, esto tranquilamente es lo que necesitamos. Uno es la sangre que tenemos, otro es el agua que le ingresamos, las calorías que le ingresamos, el sodio, el potasio que ingresamos, y otro es las pérdidas que tenemos. Generalmente las pérdidas vienen normalmente en la diuresis normal, pero no todos los pacientes no tienen ninguna patología, la mayoría de pacientes tienen patologías. Pueden tener melenas, pueden tener náuseas, vómitos hemáticos, pueden tener ahí algún tipo de cirugía con drenaje biliar o drenaje pancreático, una fístula, o el simplemente hilo, o una diarrea infecciosa que le va a hacer obviamente perder líquido. Entonces tenemos, por un lado, lo que requiere el cuerpo, lo que está ingresando, tenemos lo que tenemos en el espacio intravascular y tenemos posteriormente en las pérdidas. Entonces todo esto es un equilibrio. Como les he dicho en emergencia, ¿qué es lo que me interesa salvar de mi paciente? Me interesa salvar este pequeño órgano, el cerebro. Todo lo que yo hago en emergencia es para salvar el cerebro. Entonces mi cerebro va a funcionar, como les he dicho, con oxígeno más azúcar. El azúcar lo tenemos en todo el cuerpo. ¿Y cómo va a llegar el oxígeno? A través de la vía cardiovascular. Va a atravesar todo este sistema de lo que es el pulmón, a través del corazón del lado izquierdo, y va a regresar a través del corazón del lado derecho. Y esto va a venir por un flujo sanguíneo, o sea, una cantidad de sangre por minuto. Esto es como un río que tiene una constante, y en este río vamos a encontrar unas maderas que son los oxígenos, y estos oxígenos van a llevar a todos los tejidos. Si este flujo de este río se enletece, o sea, se vuelve menor, obviamente que el oxígeno va a llegar en menor cantidad a este tejido. O si el volumen del líquido disminuye, el oxígeno no va a llegar a su destino. ¿Y qué es el choque? El choque tradicionalmente se definía como una hipotensión arterial resultante de un gasto cardíaco deteriorado o pérdida de sangre o disminución de la resistencia vascular sistémica. Tradicionalmente, porque actualmente no significa eso shock. Actualmente el shock es un estado de falla circulatoria para suministrar suficiente oxígeno y satisfacer las necesidades
de las demandas energéticas de los tejidos, o sea, suministro suficiente oxígeno para satisfacer las demandas de los tejidos. Es decir, es el desequilibrio entre el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno. ¿Qué significa? Que si yo disminuyo el aporte de oxígeno y aumento el consumo de oxígeno, ¿este paciente tiene shock? Claro que sí. Pero doctor, esta alteración o este desequilibrio lo va a llevar a una disoxia celular y esto una falla mitocondrial. ¿Qué significa? Que la mitocondria no va a producir el ATP o la moneda energética. ¿Cómo pueden disminuir el aporte de oxígeno? Hipotensión, claro que sí. Falla de bomba, claro que sí. Alteración de la viscosidad de la sangre, claro que sí. Disminución del aporte de oxígeno a nivel respiratorio, claro que sí. ¿Y cómo podemos aumentar la demanda de oxígeno? Por los cuadros de estrés. ¿Cuáles son los cuadros de estrés? Cualquier enfermedad produce un estrés celular, o sea, un aumento de la moneda energética o la necesidad de la moneda energética. Si yo estoy enfermo con una neumonía, ¿va a haber un aumento de demanda de oxígeno? Claro que sí, muy alto. Doctor, si yo tengo una sepsis punto partida hepático, ¿vamos a necesitar más oxígeno? Claro que sí. Entonces, este desequilibrio, que puede estar o no dado por una hipotensión, ¿va a producir un estado de choque? Claro que sí. Habrán escuchado anteriormente o antiguamente que todo estado de hipotensión se denomina choco. ¿Ya? Todo estado de hipotensión puede denominarse choco. Pero solamente el shock se manifiesta con hipotensión. No, el shock se manifiesta en pacientes que no han tenido hipotensión o que están con un índice de choque limítrofe. Todo importa con el oxígeno. Doctor, ¿cómo entra el oxígeno a los tejidos? El oxígeno entra a los tejidos a través del sistema o aparato respiratorio. Entra por el ambiente, atraviesa las vías respiratorias mayores, pasa a las menores, llega al alveolo, del alveolo a través de la membrana alveolar traspasa a lo que es el espacio intravascular. Este espacio intravascular va a atrapar, si quieren llamarlo, el oxígeno y lo va a convertir de sangre venosa a sangre arterial, o sea, de sangre con poco oxígeno a sangre con alto oxígeno. Excelente, ya tenemos el oxígeno de la sangre. ¿Y cómo lo agarro este oxígeno y lo llevo a los tejidos? La sangre, el oxígeno, para poder llevar a los tejidos, se va a denominar contenido arterial de oxígeno. ¿Qué significa? Hago una constante, 1.34 por hemoglobina, por saturación, más 0.0031, más la presión arterial del oxígeno. Doctor, yo he visto que la presión arterial del oxígeno lo sacan en la AGA, o sea, en los gases arteriales. ¿Se puede sacar en los gases arteriales? Claro que sí. ¿Es significativo esto? En parte. No principalmente, pero sí nos puede ayudar. Lo que me interesa es acá la saturación y la hemoglobina, porque esos son valores gruesos. Si yo pongo acá 100, mi oxígeno disuelto en plasma va a ser mínimo. Pero si yo pongo acá hemoglobina de 20 y saturación de 90, la cantidad de oxígeno que está unida en la hemoglobina va a ser alta. Entonces, para tener un buen aporte de oxígeno a los tejidos, debo tener un nivel de hemoglobina aceptable y debo tener una saturación aceptable. O sea, hemoglobina mayor de 7 en el estado de pacientes críticos en emergencia, mayor de 10 en pacientes diabetes, hipertensos, cardiópatas, nefrópatas, o con alguna patología como la enfermedad renal, que puedan disminuir el aporte de oxígeno, y una saturación, o sea, un sistema respiratorio que sea óptimo, o sea, que tenga una saturación de mayor a 85. Eso hablando de la altura. En la costa hablaríamos mayor a 92. Entonces, doctor, ¿el valor de la gasometría es importante? Sí es importante, pero lo tomamos en punto, porque si quiero saber de todo este paciente cómo le va a ir, lo que a mí me interesa es la hemoglobina y la saturación. Entonces, para saber cuánto suministro de oxígeno, tengo que ver cuánto es el gasto cardíaco y esto multiplicar por el contenido arterial de oxígeno. Y recordemos, el gasto cardíaco es el volumen sistólico, o sea, el volumen al final de la sístole por la frecuencia cardíaca. Y esto es facilito. Frecuencia cardíaca, 70
promedio, ¿no? Volumen sistólico 70 ml. 70 por 70, 7 por 7, 49, 4.900 ml. Aproximadamente 5 litros en un minuto. Bien, estamos bien, perfecto. Y el contenido de arterial de oxígeno está dado por la hemoglobina y la saturación. Esto es la cantidad de oxígeno que se está dando un delirio, se está ofreciendo hacia él, hacia los tejidos. Y eso es importante para nosotros. Doctor, ¿qué pasa cuando disminuye el volumen de sangre? Disminuye el volumen de sangre y el gasto cardíaco intenta compensar. Aumenta la frecuencia cardíaca, pero el volumen sistólico va a disminuir. Van a intentar llegar a los 5 litros. Y obviamente cuando disminuye el volumen de sangre, la hemoglobina también va a disminuir. O sea, son varios factores. Es como decir una balanza múltiple, donde varias cositas van a afectar el resultado final. Doctor, ¿y cómo captan el oxígeno los tejidos? Todo este suministro de oxígeno, que sea gasto, frecuencia, volumen, precarga, contenido arterial de oxígeno, generalmente va a ser de 1 litro de oxígeno por minuto hacia los tejidos. Eso es lo que entrega. De oxígeno, no estamos hablando de volumen sanguíneo, sino estamos hablando de oxígeno. O sea, 1 litro de oxígeno a los tejidos por minuto. ¿Y qué es lo que hace el sistema arteriolar o capilar? Hace un intercambio entre la parte final de esta arteriola y la parte inicial de esta vénula, donde todo acá las células están recibiendo este oxígeno. Y esto se llama el consumo del oxígeno tisular. Este consumo de oxígeno tisular generalmente se va a representar el 25%. ¿Qué significa? Que si yo le estoy dando 1 litro de oxígeno, el consumo de oxígeno a través de las células va a ser 250 ml. Entonces está consumiendo 250 ml, pero produce CO2, produce 200 ml de CO2. ¿Por qué para mí es importante saber cuánto consume de oxígeno? Fácil, porque si yo tuviera un corazón enfermo, este corazoncito está enfermo, digamos que tiene una falla cardíaca, toda la sangre que atraviesa el corazón va a atravesar con una velocidad de flujo más lento. ¿Qué significa? Que si yo tengo una fábrica y tengo acá una correa con todos los elementos, o sea, todas las cajitas en esta fábrica, en esta correa, esto va a pasar a una velocidad determinada, y esta velocidad determinada va a estar guiada por el corazón, o sea, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Y acá mis trabajadores van a agarrar estas cajitas y van a sacar lo necesario, porque ese es el consumo que ellos tienen. Estos trabajadores van a agarrar estas cajas y van a sacar, digamos, 1, 2, 3 moléculas de oxígeno. Pero si la velocidad de esta correa es muy lento, mis trabajadores ya no van a agarrar el 25%, sino van a agarrar más. Ya no va a ser solamente 3, 4, 5 moléculas, sino se agarrarán 10, 11 o 15 moléculas. Y esto ya no va a ser el 25%, sino va a ser el 40%, 50%. Doctor, no le estoy entendiendo. Me dice que si el corazón late de una forma enferma, o sea, con una frecuencia cardíaca disminuida o un volumen sistólico disminuido, que es un corazón enfermo, me dice que el tejido va a consumir más oxígeno. Claro que sí. El tejido ya no va a consumir el 25%, sino puede consumir un 40 y un 50%, quizás un poco más. ¿Y eso cómo lo puedo determinar? Fácil. Yo agarro y en la parte de las arterias saco una gasometría. Esto se llama una gasometría arterial. Y en la gasometría arterial veo la saturación. Y si mi saturación, digamos, está acá, un 97%. Ya, perfecto. Y en la parte venosa saco otra gasometría. Y llamamos
gasometría venosa. Y acá lo que veo es la saturación. Si mi saturación está 75%, digo, ha entrado 97, ya salí 75, el flujo donde están extrayendo las moléculas de oxígeno está óptimo o aceptable. Perfecto. Ah, ya. Pero si entra saturación de 97 y regresa y encuentra una saturación venosa de 50, o sea, mucho menos de lo que debería esperar, digo, hay un consumo mayor de oxígeno. ¿Y quién está fallando acá? ¿El oxígeno? No. El que está fallando es mi bomba, mi corazón. Entonces, si yo hago una diferencia entre la saturación arterial y la saturación venosa y veo que es mayor de un 25%, que es lo que normalmente consume mi tejido, puedo decir que mi bomba cardíaca indirectamente está empezando a fallar. O sea, mi corazón está empezando a fallar porque no le da una velocidad de flujo para que las células puedan extraer la cantidad de oxígeno que normalmente extrae. Y si está enfermo hay que ayudarle a este corazón, ¿sí? ¿Y con qué podemos ayudar a este corazón? Inotrópicos, vasopresores. Entonces deberíamos darle dobutamina o lanatócido. Simplemente con sacar dos gasometrías en una parte, en un paciente, uno arterial y otro venoso, puedo decir que este paciente puede ser usuario o puede estar necesitando el uso de inotrópicos. Dopamina, dobutamina, lanatócido van a ayudar a mejorar la contractibilidad cardíaca y a su vez mejorar el gasto cardíaco. Quizás eso me falte en este paciente. Para que mi paciente podamos evidenciar que entre en un shock, tenemos que ver las manifestaciones clínicas. Doctor, pero yo he leído que el shock se tiene que diagnosticar con presión, o sea que si mi presión arterial media es menor a 65, este paciente va a estar entrando en shock. Ya, aceptable, no lo ideal, pero aceptable. Tiene que estar hipoperfundido, ya, o sea que tiene que tener piel marmoteado o llenado capilar mayor a 2, 3 segundos, 4, 5, y tiene que tener anuria o oliguria. Esas son las variables que me van a decir que mi paciente está entrando en shock. Sí, no voy a mentir, son variables totalmente aceptables. Pero si mi presión está menor a 65, mi presión arterial media, obviamente que mi presión de perfusión cerebral va a estar disminuido. Y si no tiene presión de perfusión cerebral, el cerebro va a empezar a alterarse. Entonces tenemos que considerar la alteración del estado de conciencia. ¿Y cómo es la alteración del estado de conciencia? Es confuso, desorientado, desubicado, irritable, si quieren llamarlo, una manifestación. Otra es la taquicardia, ya les he dicho, cuando hay una pérdida de la perfusión sanguínea, ¿quién empieza a aumentar? La frecuencia cardíaca, taquicardia. En algunos casos puede haber elevación del lactato sanguíneo. ¿Por qué? Porque está consumiendo menos oxígeno y está yendo una vía anaerobia. La liguria ya hemos dicho, y bueno, la hipoperfusión también ya lo hemos mencionado. Entonces, hay signos clínicos que sí me van a decir que un paciente está entrando en shock. Los signos clínicos son fáciles: la oliguria, estado de conciencia y llenado capilar. Esas tres cositas son sencillas de determinar. ¿Cómo es estado de conciencia? Buenas, soy el doctor Eder Sayitupa, ¿cómo te llamas? Si mi paciente me contesta, soy Raúl, soy Juan, tengo 35 años, estado de conciencia, óptimo. Pero si mi paciente me contesta, no es, me dice que mi paciente tiene trastorno del estado de conciencia. Le agarro el dedito y le hago el llenado sanguíneo, la perfusión tisular, y veo que llena en aproximadamente 7, 8 segundos mal llenado capilar. No en la uña, sino en el dedo. Y si veo que mi paciente, al colocarle una sonda, que no hay orina, esto es signo indiscutible de que hay una oliguria y secundaria a un shock. Lo malo de esto es que tiene baja especificidad. Bueno, otro marcador en ahí más fideligno es el lactato. Ya les he dicho en las primeras diapositivas, cuando mi paciente tiene hipoxemia, empieza a ir a una vía anaerobia, y la vía anaerobia empieza a producir ácido láctico.
y este ácido láctico empieza a aumentar el lactato. Entonces, si hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, va a haber una hiperlactatemia. Esto es un marcador de hipoperfusión tisular. ¿Lo podemos ver en los gases sanguíneos? Claro que sí, la gasometría tiene lactato, tiene PCO2, tiene hemoglobina, tiene glucosa, sodio, potasio, cloro. Sí. ¿Hay posibilidad de falsos positivos? Claro que sí. ¿Quiénes te pueden dar falsos positivos? En pacientes cirróticos o con falla hepática. Pero no es muy común, pero sí es un buen marcador. La diferencia en saturación venosa central y saturación venosa, sí puede ser, y me puede dar un buen marcador de la deuda de oxígeno en condiciones de delivery de oxígeno o entrega de oxígeno bajo. Más que todo para buscar fallas de bomba, lo que hemos visto anteriormente. La brecha del CO2. Si hacemos una comparativa entre el CO2 arterial y el CO2 venoso, me puede decir que hay consumo hay mayor producción de CO2 en los tejidos. Claro que sí. ¿Me puede correlacionar con el gasto cardíaco? Sí, hasta cierto punto. Pero esto no es muy fiable, sobre todo en los pacientes que son renales, porque un paciente renal tiene el pH alterado y el pH va a intentar compensar con el CO2 y el bicarbonato, o sea que te puede engañar. Pero lo puedes tomar como punto de partida, claro que sí. Y lo puedes tomar fidelinamente, claro que no. Todos estos son signos que te pueden ayudar. De igual manera el cociente respiratorio, que te puede decir la producción de cantidad de CO2 que produce el paciente. Esto obviamente con un aumento del lactato. La ecocardiografía es un muy buen método para medir el gasto cardíaco. Lo malo es que necesitamos operadores que tengan la experiencia y que puedan hacerlo durante una reanimación. El detalle de la ecocardiografía es tener el profesional que te va a ayudar a este examen. Entonces, ¿cuál es la clínica? Piel marmoteada, llenado capilar retrasado o alargado, alto. En la parte neurológica, confusión, desorientación, mareos, malestar. En la parte renal, la oliguria o la anuria. Y en la parte respiratoria, la taquipnea. ¿Por qué taquipnea? Porque el cuerpo empieza a eliminar el CO2 y empieza a intentar compensar la producción de lactato. Recuerdas que el lactato se está produciendo, entonces ¿qué dice el cuerpo? Necesita oxígeno, y para obtener oxígeno, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia respiratoria. Sencillito. Las características hemodinámicas, ya las sabemos, son la hipotensión, la taquicardia, que son más que todo respuestas compensadoras. Algo que me gusta hablar es el índice de shock. Ya les he dicho, el índice de shock es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Si esto es mayor a 1.5, el paciente está en un choque evidente, con una mortalidad es alta. Si es mayor a 1, está en parte limítrofe, que está entrando en un shock. Si es mayor a 0.8, es una alta probabilidad de shock. De 0.6 a 0.7 es normal y de 0.7 a 0.8 es aceptable. ¿Por qué aceptable? Porque quizás yo pueda sospecharlo como también no puedo sospecharlo. Entonces mi paciente con shock se va a dividir o va a tener esta falla a diversos niveles. Puede ser por una vasodilatación, que es el más común, el shock distributivo séptico. Puede ser por una pérdida de plasma o volumen sanguíneo, menos común, shock hipovolémico. Puede ser por una falla de bomba, falla cardíaca, shock cardiogénico. O puede ser por un taponamiento pericárdico, cuando hay llenado del pericardio, con lo cual no hay buena extensión de este corazón. Shock obstructivo. ¿Cuándo vemos los shocks obstructivos? En pacientes con traumatismo torácico, ¿sí? Pacientes con infecciones de pericardio, ¿sí? Pacientes renales que han tenido un mal manejo de líquidos pueden hacer un taponamiento pericárdico, claro que sí. Shock cardiogénico siempre tiene que tener algún antecedente. Diabético, hipertenso es lo más común, o paciente que haya pasado por una cardiopatía coronaria o un síndrome coronario. Puede ser una angina, infarto agudo del miocardio, que haya dejado este corazón enfermo. Y como ha dejado este corazón enfermo, este corazón va a empezar a fallar. Shock cardiogénico. El shock hipovolémico, como lo hemos visto en la anterior clase, es más que todo por la pérdida del volumen de sangre
que tiene este paciente por una hemorragia directa, o puede ser por una hemorragia capilar, o puede ser por la alteración de plasma, o por otros factores que puedan hacer perder un volumen sanguíneo. Y lo que más vamos a ver es el shock distributivo, que es el shock séptico. Más que todo por la alta incidencia de pacientes con sepsis que nos vamos a encontrar. ¿Qué significa? Fácil. El shock distributivo es la alteración entre el continente y el contenido. Tengo un balde de 5 litros. ¿Y cuánto de sangre le pongo? 5 litros. Entonces este balde de 5 litros, con 5 litros de sangre, ¿va a estar óptimo? Claro que sí. Va a funcionar bien. Perfecto. Pero ¿qué pasa si tengo 5 litros y le meto en un balde de 10 litros? Estos 5 litros apenas van a alcanzar a la mitad de este balde. ¿Y este va a funcionar bien? No, no va a funcionar bien. Y eso es lo que hablamos de shock distributivo. Es una alteración, o es una alteración en la relación entre continente y contenido, donde el contenido, los 5 litros de sangre, no ha variado, no se ha perdido. Pero el continente, los vasos sanguíneos, sí se han ensanchado. Y recordemos acá, el sistema venoso, ¿cuánto porcentaje de sangre tiene? De un 70 a un 80% de sangre. Sangre venosa, obviamente. El sistema arterial, ¿cuánto porcentaje de sangre tiene? De un 20 a un 25% de sangre. Y el capilar, esa es la diferencia. Si estas venas se empiezan a ensanchar, este 70% o 80% de sangre va a consumir. ¿Y dónde va a robar? De la parte arterial y la parte capilar. Entonces el shock distributivo es un estado de alteración o desequilibrio entre el continente y contenido, donde hay una vasodilatación, con lo cual hace impresionar que le falta volumen. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un balde de 10 litros. Ya les he dicho, para que llegue a este punto, tiene que pasar por una serie de pasos o una historia. Toda infección en un inicio produce taquicardia, porque es una infección y hay aumento de los factores del sistema de respuesta inflamatorio. Cuando esta taquicardia se agota, ya hablamos realmente de lo que es la sepsis, porque se está agotando, todo se está consumiendo. Y cuando finalmente hay una alteración o una manifestación marcada, ya estamos hablando del shock séptico. Entonces, el gasto cardíaco puede estar normal o alto en un inicio, sí, en una sepsis, sí, en un shock, hasta cierto punto, aceptable. En el ecocardiograma vamos a ver cámaras cardíacas normales y la contractibilidad preservada, porque no afecta en nada al pulmón. Mientras tanto, en el shock hipovolémico, como su nombre dice, hipovolémico, va a haber una pérdida de algún contenido de líquido. Esto puede ser plasma, puede estar sangre, del contenido intravascular. Sacamos un volumen de plasma o sacamos un volumen de sangre y esto va a hacer que el corazón reciba menos volumen o menos precarga. Y como le llega menos precarga, ¿qué va a hacer? Va a decir, hay que aumentar la frecuencia cardíaca para que el sistema venoso o la precarga aumente y empieza a producir taquicardia. Pérdida de líquidos de una forma interna o externa que lleva a falla orgánica, un gasto cardíaco bajo, una presión venosa central baja, sí, pero no se engañen, en el ecocardiograma vamos a ver cámaras cardíacas pequeñas y una contractibilidad normal o aumentada. ¿Por qué? Porque el corazón quiere compensar la deficiencia. Shock cardiogénico es cuando empieza a fallar el corazón. Les hago una pregunta sencilla, como hemos visto en el anterior diapositivas. Si yo le doy a este paciente agua con MOT, o sea, líquidos, digamos soluciones cristalinas, cloruro de sodio al 9 por mil, digamos que le doy 500,
¿Va a ayudar a este paciente 500 ml de cloruro de sodio en un choque distributivo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una alteración, o sea, hay una diferencia entre el continente y el contenido, donde el continente ha aumentado su espacio, pero el contenido no ha variado. Por lo cual, si tú aumentas un volumen de líquido a este espacio intravascular, en un inicio te va a ayudar. Pero ojo, recuerden lo que les he dicho, todo líquido sirve en un paciente con shock las primeras horas, no toda la vida. Doctor, ¿y si mi paciente tiene un choque hipovolémico por pérdida de plasma o sangre, si yo le doy cloruro de sodio al 9 por mil, ¿le va a ayudar? Claro que sí. Si tú quieres darle cloruro de sodio al 9 por mil, digamos 500 ml, ¿le va a ayudar? Sí, le va a ayudar. Pero recuerda, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios y a la sangre lo que es la sangre. Si yo no repongo la pérdida de sangre, este clorito va a ir a otros compartimentos, como puede ser intersticial, tisular, y se fue, adiós. El choque hipovolémico va a responder en un inicio mucho mejor a los volúmenes. El siguiente que le responde a estos volúmenes es el shock distributivo. ¿Por qué? Porque hay una alteración entre el continente y el contenido. Pero en un inicio, porque cuando este continente empieza a disminuir su tamaño o volverse lo normal, este exceso de agua tiene que ir a algún lugar. Y el exceso de agua siempre va a llegar a dos puntos claves. El exceso de agua siempre llega a los pulmones y produce una insuficiencia respiratoria aguda. Por eso mis pacientes que tienen shock séptico generalmente llegan a ventilador mecánico, o afecta la parte renal. Y como afecta la parte renal, este paciente va a tener una falla renal o injuria renal aguda y con edema generalizado. Entonces, ¿todo fluido te va a ayudar en un paciente con shock? Claro que sí, te va a ayudar, pero recuerda que esto es momentáneo. El que va a responder mucho mejor a la pérdida de volumen es el shock hipovolémico, por eso es un nombre hipovolémico, porque ha perdido una cantidad de volumen, pero me va a ayudar las primeras horas. El siguiente que va a responder parcialmente bien es el shock distributivo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre continente y contenido. O sea, estás intentando llenar este continente que se ha ensanchado, con aumentando un contenido que no es la sangre. Pero cuando este continente empieza a volverse lo que anteriormente era, este exceso de agua lo va a llevar a dos puntos: pulmón o riñones. Pulmón con insuficiencia respiratoria o riñones con oliguria y anuria. Doctor, pero acá tenemos otro shock que es el shock cardiogénico. Claro que sí. El shock cardiogénico es la falla de esta válvula o bomba cardíaca. Acá tenemos un mismo continente, un mismo contenido, pero la bomba cardíaca está empezando a fallar. Generalmente, ¿cómo falla? Infarto agudo de miocardio, claro que sí. Valvulopatías, claro que sí. Miocardiopatías, sí. ¿Y algún tipo de arritmia? Claro que sí. Entonces, todos los volúmenes de precarga, porque acá llega un volumen de precarga, digamos que viene 100 ml, teóricamente debería salir 100 ml, pero en una falla cardíaca o un shock cardiogénico solo sale 70 ml. Y los 30 ml siguen en el corazón. En el siguiente latido va a volver a entrar 100 ml, más los 30 ml que están en el corazón. ¿Cuánto va a ser? 130 ml. Y de estos 130 ml solamente va a salir el 70%. ¿Cuánto es el 70%? Va a ser prácticamente 90 ml. Y te va a quedar acá 40 ml. Va a llegar otros 100 ml, más 40 ml, 140 ml. Y de esto se va a inyectar el 70%. ¿Cuánto te va a quedar acá? Aproximadamente 50 ml. Y si vemos, por cada latido se va a seguir condensando o va a seguir acumulando líquido en el corazón. Pero este líquido tiene que ir a algún lugar, no se puede quedar en el corazón. ¿Y quién es el que me ayuda en ese espacio? Los pulmones. Por eso, generalmente, que mis pacientes tengan una falla cardíaca, siempre van a estar acompañados de una congestión pulmonar.
¿Se entiende hasta ahí? Y este paciente, si le aumento el volumen, ¿me sirve de algo? Si yo le meto cristaloides, no. ¿Por qué? Porque el corazón o la bomba no es la que puede sacar líquidos. Lo único que va a hacer es llenar el pulmón de agua. Entonces, este shock cardiogénico responde a fluidos, no responde a fluidos. No debemos dar fluidos. Lo que sí podemos dar es inotrópicos, sí. Diuréticos, sí. Pero hay que manejarlo con pinza. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un gasto cardíaco disminuido. O sea, de lo que era 100%, solamente un 70%. ¿La presión venosa central elevada? Sí, puede ser. La presión venosa central elevada. O sea, toda la presión de la venita acá va a estar con tendencia a elevarse. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el corazón no va a recibir lo que normalmente recibe, sino va a devolver. ¿Van a estar los ventrículos aumentados o distendidos? Claro que sí. ¿Va a haber una poco de contractilidad? Claro que sí, porque generalmente estos pacientes son los posinfartados, donde la musculatura cardíaca no va a funcionar como debe ser. El último tipo de shock va a ser el shock obstructivo. Este tipo de shock obstructivo se va a dar en pacientes que van a tener una obstrucción, como su nombre dice. Puede ser un émbolo, un coágulo, tanto para llegar, puede ser en la bomba, o puede ser para salir. Pero la cosa es que va a estar obstruido algún sitio. O sea que va a haber un bloqueo en el flujo sanguíneo causado por un derrame pericárdico. Sí, puede ser. Por un taponamiento cardíaco, sí. Por un neumotórax de tensión, claro que sí. Por un tromboembolismo pulmonar, claro que sí. Y esto va a hacer que el gasto cardíaco, o sea, la sangre que sale del corazón sea menos, claro que sí. Va a hacer que la sangre salga en menor cantidad. Que la presión venosa central sea alta, en parte, pero va a estar igual que el shock cardiogénico. Espera, y ahora lo toquemos. Aquí el corazón está funcionando muy bien, porque no tiene una enfermedad que lo esté afectando. Lo que está pasando es que la sangre no llega como debe ser, ni sale como debe ser. Si yo resuelvo ese coágulo como un tromboembolismo pulmonar y lo desfibrilo y lo disuelvo, ¿se va a resolver el cuadro? Claro que sí. Si tengo un taponamiento pericárdico y yo le saco ese líquido del taponamiento, ¿se va a resolver el cuadro? Claro que sí. Entonces, en el shock obstructivo lo que debemos ver es intentar resolver la causa. ¿Por qué? Porque la válvula o la bomba cardíaca se encuentra en óptimas condiciones. Entonces, para poder manejar estos shock, porque si dan cuenta todos los hemos metido en un mismo saco porque todos se llaman shock, debemos optimizar o mejorar la presión arterial media, mejorar el gasto cardíaco y mejorar a su vez la oferta y reducir la demanda de oxígeno. Fácil. Si mi paciente tiene un shock distributivo, ¿qué debo hacer? Agarro esta vena que se estaba distendiendo, esta venita que se está distendiendo, y le pongo un medicamento para que esta vena ya no se distienda. Y eso nosotros llamamos vasopresina o noradrenalina, que es, como su nombre dice, vasoconstrictor. Agarra esta vena y lo pone duro y lo empieza a constriir, o sea, a volver más delgadito. Y si el continente se empieza a disminuir, el volumen obviamente va a ser ideal o quizás un exceso y la presión arterial media va a mejorar. En el choque hipovolémico lo puedes aumentar con volumen solamente. Ya les he dicho, el choque hipovolémico responde tranquilamente a volúmenes. Sin embargo, en el shock cardiogénico no puedo hacer esta opción porque tengo que mejorar la contractibilidad cardíaca. ¿Y cómo puedo mejorar la contractibilidad cardíaca? La anatócido. Tranquilamente. Sí te sirve, sí te sirve. Diurético. ¿Por qué? Porque a veces hay mucho líquido que llega al corazón y el corazón no puede manejar estos líquidos. Así que el diurético me va a ayudar. Claro que sí. Y en un shock obstructivo, resolver la causa. Si hay líquido pericárdico, extraer el líquido pericárdico. Si hay coágulo o embolismo pulmonar, disolver este émbolo pulmonar. Entonces, tengo que ver si mi paciente va a necesitar volúmenes o no va a necesitar volúmenes. En los primeros dos casos, en el shock séptico y en el shock hipovolémico, el volumen le va a ayudar. Sin embargo, en el tercer caso, donde es un shock cardiogénico, el volumen no le va a ayudar. Y en el taponamiento cardíaco, el volumen le va a ayudar. Quizás un poco en un inicio, pero
No necesariamente. Entonces, doctor, ¿yo cómo puedo saber si mi paciente tiene este tipo de shock? Porque usted me ha dicho que hay varios tipos de shock. Yo quisiera saber si mi paciente va a responder a la terapia que le voy a dar, porque en emergencia llega paciente virgen. No tengo análisis, no tengo ecocardio, no tengo muchas cosas. Yo quiero saber si este paciente me va a responder a fluidos o no me va a responder a fluidos. Fácil, pregúntale. ¿Cómo así? Pregunta si tiene algún tipo de antecedente cardíaco. Le preguntamos a la familia si ha tenido infarto agudo de miocardio, si toma medicamentos para la anticoagulación, si toma medicamentos para disminuir la frecuencia, como una fibrilación auricular o una falla cardíaca. Si el paciente tiene antecedentes de eso, obviamente que los fluidos que le des no le va a ayudar. Quizás por la deshidratación le pueda ayudar en un inicio, pero posteriormente no le va a ayudar. Lo que vas a hacer es que se congestione más este pulmón. Entonces podemos hacer otras pruebas, si el paciente no nos cuenta. Y estos son el reto de líquidos, o sea, darle aproximadamente entre 200 a 300 ml endovenosos, o la elevación pasiva de piernas, donde, como su nombre dice, elevo estos piecitos a 45 grados para que toda la sangre de las piernas regrese hacia el cuerpo. Otros también le llaman prueba de la elevación con disminución de la cabeza. Se eleva a 45 grados. Se espera que esta sangre regrese al corazón, y si mejora el gasto cardíaco, obviamente va a mejorar la presión arterial. Entonces, esto es positivo cuando mejora la presión arterial. Y esto es negativo cuando no mejora o simplemente la presión arterial es inalterable. Eso me indica que la bomba cardíaca está fallando. Sencillito, ¿no? Si mejora el gasto cardíaco o mejora la presión arterial, me estoy enfrentando a un shock distributivo o hipovolémico. Pero si mi paciente llega sangrando, obviamente que es hipovolémico y hemorrágico. Pero si no llega sangrando, tengo que saber qué tipo de shock es el que me estoy enfrentando. Y si yo le elevo las piernas y no disminuye la presión, no se altera la presión arterial, o al contrario, disminuye o es inamovible, me estoy enfrentando a un shock que está afectando la musculatura cardíaca. Entonces, un shock cardiogénico. Entonces, debo aumentar o mejorar la contractibilidad cardíaca. Y en el taponamiento, doctor, si tú le das volumen a un taponamiento, obviamente que va a ser una hipotensión marcada y severa. Entonces, tenemos que hablar sobre la curva de Frank-Starling. ¿Qué me dice la curva de Frank-Starling? La curva de Frank-Starling lo dividimos en dos. Una fisiológica y otra patológica. La fisiológica, ¿qué me dice? Aumenta la precarga. Entonces aumento la precarga. ¿Con fluidos? Claro que sí. ¿Con líquidos? Claro que sí. ¿Con agua de mote? Claro que sí. Y como están con un corazón normal, el gasto cardíaco va a aumentar. Sin embargo, si mi corazón está enfermo, si yo aumento la precarga, o sea, aumento los volúmenes, este corazón ya no va a aumentar el gasto cardíaco, sino como se va a distender, va a llevar el agua a otros lugares. ¿Y dónde lo lleva? Lo lleva a nivel pulmonar. Entonces hay una congestión pulmonar o un edema pulmonar por líquidos, y con consecuencia de una insuficiencia respiratoria, porque los alveolos van a estar llenos de agua, como vemos en el gráfico, y no va a haber un buen intercambio de gases arteriales, y no va a haber un buen intercambio de oxígeno. O sea, mi paciente tranquilamente va a llegar a un estado de ventilación mecánica. Hay otro que le llaman la variación del volumen sistólico. La variación del volumen sistólico se llama volumen sistólico máximo menos volumen sistólico mínimo entre el volumen sistólico medio. ¿Por qué? Porque nos interesa llegar a una zona objeto. O sea, yo le doy agua, o le doy cloruro, o le doy cristaloides, lo que ustedes quieran, hasta mejorar la presión arterial. Cuando ya mejora la presión arterial, me quedo ahí. ¿Por qué? Porque si le sigo dando agua, en vez de mejorar la presión arterial, me va a caer y me va a acompañar de una congestión pulmonar. Entonces yo debo buscar una zona donde me ayude, donde compense la necesidad de agua en los pulmones, en el cuerpo, y no de tanta agua que lo va a llevar hacia los pulmones. Y esa es la zona objetivo. Entonces tenemos que nuestro shock se puede dividir en varios tipos.
Si está afectando la resistencia vascular sistémica o periférica, eso hace una vasodilatación venosa, se va a llamar shock distributivo. Liberación de óxido nítrico para vasodilatación venosa. Pero si está afectado el gasto cardíaco, o sea, está reducido este gasto cardíaco, vemos si el volumen sistólico está disminuido. Si el volumen sistólico está disminuido, está fallando la bomba. Shock cardiogénico. Si está fallando la eyección, shock cardiogénico. Pero si está disminuido el volumen, tanto sea plasma o sangre, shock hipovolémico. Y si la frecuencia está alterada, si está demasiado elevada, shock cardiogénico. Si está demasiado baja, shock cardiogénico. ¿Cuáles de estos me van a responder a un volumen inicialmente? El shock hipovolémico me va a responder a un volumen, sí, feliz. El shock distributivo me va a responder a volumen, sí. No tan feliz como el shock hipovolémico, pero sí te va a responder. ¿El shock cardiogénico me va a responder a darle líquidos? No, no te va a responder. Porque tú le vas a dar líquidos y tu paciente se va a poner peor. Ya les he dicho, lo único que quiero para que pasen emergencias es que no maten a su paciente. O sea, denle agua cuando necesita agua. Restrinjan el agua cuando necesita restringir el agua. Si su corazón está enfermo, restringimos, limitamos, esperamos. Si el corazón está sano, le doy fluidos. ¿Por qué? Porque la bomba va a mejorar el gasto cardíaco y a su vez va a mejorar todas las condiciones corporales. Lo que se les ha dicho en la anterior clase, la coherencia hemodinámica. La coherencia hemodinámica es la relación entre la macrocirculación y la microcirculación. La macrocirculación yo la veo, presión arterial, frecuencia cardíaca, eso es lo que puedo, volumen sistólico, es lo que puedo cuantificar. Macrocirculación, microcirculación no la veo. Bueno, lo puedo ver como la producción de lactato, sí, pero la falla del glucocáliz no la puedo ver. La pérdida de edema tampoco la puedo ver. Entonces, como les he dicho, no es una balanza. Esto está mal, porque la macrocirculación no es una balanza con la microcirculación, sino es un apoyo. Mi macrocirculación va a aguantar todo lo que pueda aguantar, sí, va a aguantar todo lo que se pueda aguantar. Pero cuando falla mi macrocirculación, va a descompensar mi microcirculación. Y si yo mejoro mi macrocirculación, la micro va a seguir lesionada. Lo que tenemos que cuidar antes de la macrocirculación es la microcirculación. ¿Y cómo cuidamos la microcirculación? Mejorando la macro. ¿Cómo mejoramos la macro? Presión arterial media, volumen sistólico aceptable, frecuencia cardíaca aceptable. Ya les he dicho, si mi macro está fallada, o sea, si mi macrocirculatoria ha fallado y mi micro ha fallado, aunque yo lo resuelva en macro, la micro me lo va a llevar a la muerte. Porque la microcirculación no te da segundas oportunidades. Te dice, ya fregaste, has agarrado lo que no debías agarrar y por lo cual atente a las consecuencias. O sea, si a mi paciente le doy todo tipo de medicamentos, la micro me lo va a matar. ¿Por qué? Porque la macrocirculación se ve así. Circulación pulmonar, circulación sistémica, sistema porta, todo lo que ustedes quieran, se puede cuantificar, pero la microcirculación no lo podemos cuantificar. Es algo que se basa en el glucocáliz, que apenas lo podemos ver. ¿Y cómo se va a manifestar? Con el llenado capilar, sí. ¿Se va a cuantificar o intentar cuantificar con lactato? Claro que sí, porque el lactato es el único marcador que podemos intentar interpretarlo en la microcirculación. Pero más no. Acá puedo decir, dale volúmenes, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la resistencia vascular sistémica, dale norepinefrina o dale vasopresina, me va a mejorar la macro. Pero acá, ¿qué voy a hacer cuando mi micro esté alterado? Porque lo que le dé, nada le va a hacer efecto. Y va a haber una pérdida de líquido en el espacio intersticial y va a haber un edema generalizado si mi microcirculatorio está alterado. Entonces, ¿quiénes controlan mi microcirculación? Mi microcirculación van a tener factores metabólicos como la adenosina, el potasio, el óxido nítrico, el oxígeno regional, el pH, el PCO2, los factores miogénicos,
control neurohormonal, las sustancias circulantes, los eritrocitos, la regulación del flujo, liberación de ATP y óxido nítrico en condiciones hipóxicas. Esos son los que controlan mi microcirculación. Y si se dan cuenta, estos factores son independientes del gasto cardíaco. O sea, no les importa el gasto cardíaco. Por eso para mí es importante mejorar mi macrocirculación para que esto no empiece a actuar. Si esto empieza a actuar, estoy fregado. Entonces la coherencia hemodinámica es la relación entre el manejo que yo doy y la respuesta que mi organismo tiene. Puede dividirse en heterogeneidad, hemodilución, vasoconstricción o taponamiento y en edema tisular. Ya lo habrán leído. Heterogeneidad como consecuencia de capilares obstruidos por microtrombos, con una oxigenación deficiente. Hemodilución, a una reanimación excesiva con líquidos, porque a veces les damos muchos volúmenes y ahí aumenta la distancia entre los eritrocitos y los tejidos. Y el oxígeno viaja en los eritrocitos, muy poco viaja disuelto en el plasma. O sea que hay una hemodilución. O vasoconstricción y taponamiento, que hay una éstasis o bloqueo del flujo sanguíneo por microtrombos con una falla circulatoria. O un edema tisular, donde el glucocálix está afectado y como consecuencia hay menor difusión de oxígeno hacia los tejidos, pese a que le hayas puesto. Y como hay una menor afluencia hacia los tejidos, este glucocálix fallado va a hacer que se libere el líquido en el espacio intersticial. Acá tenemos la heterogeneidad tipo 1. Generalmente lo vemos en estado de sepsis. Hay una alteración en la distribución microcirculatoria y hay una obstrucción por microtrombos y una disfunción endotelial. Facilito. El tipo 2, que hay una hemodisolución, generalmente en pacientes que han sufrido cirugías cardíacas, donde se le ha dado una fluidoterapia o abundante, hay un incremento entre la distancia entre los eritrocitos y a su vez poco oxígeno que está disuelto en plasma. Hay una reducción del transporte de oxígeno porque los eritrocitos están lejos y hay una alteración en la viscosidad. La tipo 3 o constricción y taponamiento, hay una éstasis del flujo microcirculatorio con presencia de microtrombos que va a hacer que el flujo disminuya y va a haber altas presiones venosas. Sencillito. El tipo 4 que fuga capilar. ¿Por qué? Porque hay daño en el glucocálix, hay un daño endotelial. Entonces, para poder ver estos pacientes, yo tengo que saber que hay una macrocirculación y hay una microcirculación. Entonces, tengo que monitorizarlo a mi paciente. Doctor, ¿cómo lo podemos monitorizar? Fácil. Cuando llega a triaje, ¿qué es lo que pedimos? Signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, peso, talla. ¿Esos son parámetros de monitoreo hemodinámico? Claro que sí. Pero esos son no invasivos y son estáticos. ¿Por qué son no invasivos? Porque no invado ningún vaso. ¿Y por qué son estáticos? Porque solamente lo puedo sacar una vez. Claro que puedo repetirlos, pero solamente me da el estado de ese instante. Si yo lo repito y veo que ha cambiado, me va a dar el estado del siguiente instante. Hay otros que llamamos mínimamente invasivos. Estos mínimamente invasivos son los que hablamos de las ecografías transesofágicas, donde mediante un equipo me pueden estar midiendo transesofágico el gasto cardíaco. O sea, yo le doy 300 de volumen y como voy a estar viendo el corazón por una onda de ecocardiografía, me va a decir que aumenta la onda y me dice que sí, el corazón está aumentando el gasto cardíaco mientras yo estoy dando el fluido. ¿Mínimamente invasivo? Claro que sí, porque mínimamente lo estoy invadiendo. Y los invasivos que a la mayoría de los intensivistas les gusta, que son la línea arterial, el catéter venoso central y el catéter de Schwann-Ganz. Pero también esos invasivos son estáticos. ¿Por qué? Porque el catéter venoso central me va a dar el valor de la presión venosa central de ese instante, que pese a lo que otros médicos digan, no sirve. La presión venosa central no sirve porque está mal interpretada, no se interpreta como debe ser. O sea que si mi presión venosa central es entre 8 a 12, ¿es normal? No, mentira. La presión venosa central generalmente es negativo. Pero entre 8 a 12 sería que tiene mucho volumen, tampoco. Por ahí tiene una buena compliance vascular. O sea, es algo que te puede engañar.
Nunca confíen en la presión venosa central, pese a que muchos médicos le tienen una fe grande. Pero para mí me interesa un monitoreo hemodinámico que no invada a mi paciente y que me dé una respuesta inmediata, o sea, que sea dinámico. Y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que este monitoreo no invasivo y dinámico se denomina ecomonitoreo. ¿Cómo ecomonitoreo, doctor? Fácil, agarro un ecógrafo, le pongo en el corazón, miro la cámara cardíaca, le meto 300 de cloruro y veo si esta cámara cardíaca con esos 300 ml de cloruro mejora la contractibilidad y mejora el gasto cardíaco. No estoy invadiendo nada y estoy viendo la respuesta en mi monitor. O sea, el ecomonitoreo es lo ideal, pero también tiene sus limitaciones. ¿Cuál es la principal limitación? Usted, doctor. Usted es la principal limitación, porque muy pocos profesionales se especializan en estos ecomonitoreos. Generalmente los que manejan estos ecomonitoreos son los cardiólogos, intensivistas y emergenciólogos. Los demás profesionales no hacen uso de un ecomonitoreo porque dicen que lo van a hacer a ojo de buen cubero. Le meto 300 de cloruro, agarro la guía de sepsis, digo que tengo que dar 2 litros como máximo a las 3 primeras horas y me va bien. Que te vaya bien no significa que estás haciendo lo correcto, significa que estás haciendo lo mínimo para que tu paciente esté sobreviviendo. Pero lo ideal es el ecomonitoreo. Acá tenemos los monitores. Acá en este monitor podemos ver presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca. Generalmente esto es una línea arterial. Qué bonito, ¿no? Que todos tengamos saturación, cantidad de CO2, resistencia vascular sistémica, endinas generalmente se mide, y esto nos va a dejar calcular cuánto vamos a dar. Si mi resistencia vascular sistémica está muy elevada, significa que simplemente que estamos utilizando mucha noradrenalina. Pero si mi resistencia vascular sistémica está muy baja, significa que hay una vasodilatación o una venodilatación con secuestro de líquido. Pero sería bueno que todos tengamos esto, claro que sí, pero hay que ser realistas, no todos tenemos esto, la mayoría tenemos esto. ¿Y qué es este monitor? Presión arterial no invasiva, apenas un saturómetro, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que me dan lo mínimo para poder manejar a estos pacientes. Entonces, doctor, ¿para mí me interesa medir el gasto cardíaco? Claro que sí te interesa medir el gasto cardíaco, porque si tú le das un volumen a un corazón y mejora el gasto cardíaco, me indica que es mi corazón buen respondedor y me va a ayudar en un volumen en un inicio y después tengo que manejarlo en pinzas. ¿Por qué? Porque todos los shocks me responden a volumen. ¿Qué es el sistema invasivo? La termodilución transcardíaca, cateterismo de la arteria pulmonar. ¿Me ayuda a medir el gasto cardíaco? Sí. ¿Es muy invasivo? Sí, porque tenemos que colocar un catéter hasta el corazón y atravesar y llegar a la arteria pulmonar. Es bien invasivo, no recomiendo. Semi-invasivos, termodilución transpulmonar, famoso pico, o análisis del contorno de la onda de pulso, pero para poder analizar la onda de pulso necesitas una línea arterial, o sea, tienes que poner un dispositivo en la arteria para ver la onda de pulso, o también el Doppler esofágico, que les he dicho, semi-invasivo. ¿Te ayuda? Sí, te ayuda. Y no invasivo, la ecocardiografía, la bioreactancia y la tecnología Doppler. O sea, todo lo que vemos en imágenes. Valores simples, gasto cardíaco de 4 a 8 litros, índice cardíaco de 2.5 a 3.5, volumen sistólico en inspiración, y bueno, todos los valores que pueden utilizar. Pero no nos dejemos engañar por muchos valores que nosotros queramos utilizar. Para nosotros es importante haber manejado toda esta cosa. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta exposición? Fácil. Que todos los shocks les van a responder a volumen, tanto el shock distributivo como el shock hipovolémico. El shock hipovolémico va a estar más agradecido con el volumen porque su nombre mismo lo dice, hipovolémico, va a perder volumen. Le va a ayudar en un inicio. Pero recuerda, si tu shock es hemorrágico, tienes que devolver sangre. Darle a Dios a lo que es de Dios, al César lo que es de César y a la sangre lo que es de la sangre.
Y si es pérdida de plasma, como un paciente gran quemado, sí puedes darle todo el cloruro que tú desees, porque este paciente te va a responder bien. El siguiente shock que te va a responder es el shock distributivo. O sea, si mi paciente está en un shock séptico, tiene una infección generalizada y donde va a haber vasodilatación venosa por liberación de óxido nítrico, ¿me va a responder a fluidos? Claro que sí. Pero cuando tú empieces a utilizar los vasopresores, este exceso de líquido te va a hacer dar tendencia a edema. Entonces, en el shock distributivo me va a responder a líquidos, en un inicio sí, pero después lo limito, porque yo prefiero utilizar venoconstrictores. ¿Y cuál es el venoconstrictor más utilizado en estos pacientes? Norepinefrina o vasopresina. ¿Lo tenemos en el hospital? Claro que sí lo tenemos. Entonces yo puedo dar en un shock distributivo líquidos en un inicio, sí, te va a ayudar, pero no líquidos más de 2 o 3 horas, porque tengo que decidir si mi paciente va a ir a puros líquidos o va a ir a vasopresores. ¿El shock cardiogénico me va a responder a líquidos? No, no te va a responder a líquidos, al contrario, tienes que sacar el exceso de líquidos, diuréticos, y tienes que mejorar la contractibilidad cardíaca, inotrópicos. ¿Cómo mejoro la contractibilidad cardíaca? Fácil, con inotrópicos, la natócido C, dobutamina, que van a mejorar la contractibilidad cardíaca. El shock obstructivo, darle líquidos me va a ayudar quizás en un inicio, pero después vas a ser obstruido. Si le doy inotrópicos me va a ayudar, no, porque el corazón no está enfermo. Lo que tú tienes que es resolver el cuadro que está obstruyendo. Tromboembolismo pulmonar, disuélvelo. Alteplase y lo disuelves, solucionado. Neumotórax, resuélvelo. Tubo torácico y lo resuelves, solucionado. Derrame pericárdico, solucionalo. Punción pericárdica. Con catéter venoso central sacas el líquido de exceso, lo resuelves, el corazón se extiende, contrae mucho más fuerte, sí, has salvado la vida de tu paciente. Eso es lo que quiero que se lleve de esto. Y esto más, que yo tengo todo el tiempo del mundo, bueno, no es cierto. Tengo un tiempo prudente para jugar con la macrocirculación, o sea, puedo jugar con la macro, sí, puedo mejorar el gasto, sí, pero no meterme con la micro, porque si yo me meto con la micro, ya perdí. Si yo a mi paciente no mejoro la macrocirculación durante 2 días, mi micro está alterado y se me va a morir. O sea, tengo 48 horas para arreglar esto y buscar la causa. No hagan lo que hacen los médicos, jalar flecha, lo que ha hecho el primer médico. No, vuelvan a valorar y determinen qué tipo de choque es. ¿Y cómo puedo saber si mi paciente va a responder o no va a responder a fluidos? Lo que les he dicho, elevación de miembros inferiores. Lo elevamos los miembros inferiores y esperamos que la presión arterial media aumente, por lo menos en un 10% de su ingreso. No quiero elevar, no tengo, mi familia no me permite, dale, pongo un reto de líquidos de 300 a 500 ml para ver que se eleve la presión arterial media. Si no se eleva, no le doy, pues. ¿Por qué? Porque mi corazón de mi paciente no va a resistir líquidos. Y si se eleva, dale. Pero recordando que ese fluido que tú le vas a dar, te va a dar tiempo para poder resolver la causa. Si fuera shock séptico, le doy vasopresores. Y si fuera shock hipovolémico, darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, y a la sangre lo que es de la sangre. Paquete globular, plasma fresco congelado, plaquetas si lo ameritara, líquido precipitado si lo ameritara, o en pacientes obstétricos. Entonces, para poder ver los determinantes de la función cardíaca, tenemos que hablar de la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Precarga. Se mide por frecuencia cardíaca, sobre todo el retorno venoso, que es el 80% del volumen sanguíneo, la volemia, función auricular y la distensibilidad ventricular. La poscarga, por el radio, grosor y la resistencia periférica de los vasos. Ya, sí. Contractibilidad, cuánto corazón se contrae, con qué fuerza. Tiene calcio para contraerse, necesita inotrópicos. Exacto. Todo esto me va a dar un volumen latido, o sea, el volumen que sale al final de la contracción. Y esto se va a relacionar directamente con la frecuencia cardíaca. Y esto me va a dar el gasto cardíaco, con la frecuencia cardíaca para darme el gasto. Y si el gasto lo relacionamos con la resistencia periférica me va a dar la presión arterial. Entonces, doctor, ¿todos los shocks tienen hipotensión? No, hay shocks que no tienen hipotensión. ¿Y todas las hipotensiones son shock? Claro que sí, porque la mayoría de hipotensiones se produce una anoxia tisular, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno.
Así que sí estamos hablando de un shock. Entonces, como ya les he dicho, las maniobras, elevación de los miembros, elevación puede ser horizontal, puede ser simplemente los pies o puede ser con la cabeza abajo. Todos me van a buscar lo mismo, claro que sí, todos te van a buscar para ver si este corazón responde o no responde. ¿Cuántos minutos le hacemos? 2, 3 minutos sin ningún problema. Los patrones hemodinámicos asociados a los principales shocks: cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, distributivo. El distributivo lo dividen en el séptico. Esto es importante, lo vamos a ver en el capítulo de sepsis. En un inicio el shock séptico es hiperdinámico, o sea, cuando el cuerpo se defiende, y después es hipodinámico, cuando el cuerpo se cansa de defenderse y se deja morir. Shock anafiláctico, generalmente por alguna medicación, neurogénico por el dolor, lesión en columna vertebral. Insuficiencia suprarrenal lo manejo con pinzas, lo vamos a hacer en los capítulos de urgencias endocrinológicas. Así que ya podemos ver los patrones hemodinámicos. Cardiogénico, el gasto cardíaco disminuido; hipovolémico, gasto cardíaco disminuido; obstructivo, gasto cardíaco disminuido. En el distributivo puede estar elevado, pero recordemos, si está hiperdinámico va a estar elevado. Cuando esto se canse va a ser hipodinámico y va a estar disminuido, o sea, se fregó. Anafiláctico generalmente disminuye, ¿por qué? Porque hay una venodilatación, alteración del continente y contenido. Neurogénico también, ¿por qué? Porque hay una alteración del continente y contenido. La presión arterial médica en el cardíaco va a estar disminuido, claro que sí. En el hipovolémico va a estar disminuido, claro que sí. Hay pérdida de volumen. En el obstructivo, claro que sí. En el distributivo, claro que sí. En todos los shock, la presión arterial media va a estar disminuida. La resistencia vascular sistémica en el cardiogénico va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque la precarga va a estar aumentada. Recordemos que la bomba es la que está fallando. En el hipovolémico puede estar normal a tendencia a elevarse. No me dice mucho porque la resistencia va a intentar compensarlo. Puede haber un buen compliance vascular. En el obstructivo, de igual manera, puede haber un buen compliance vascular. En el distributivo, no. ¿Por qué? Porque hay liberación de óxido nítrico. Y como hay liberación de óxido nítrico, hay una alteración entre el continente y el contenido. La presión venosa central, ya les he dicho, nunca le crean a la presión venosa central. Es como Lazarillo que te miente, que le dice la verdad, que te miente y al final no sabes si hacerle caso o no. Yo personalmente no le creo nada a la presión venosa central. La presión capilar pulmonar, sí, es un valor que sí me puede dar muchas opciones, pero recordemos que es un método invasivo. La presión arterial pulmonar, de igual manera. Y la saturación venosa de oxígeno, sí, recordemos que esto lo sacamos fácilmente. Saturación venosa de oxígeno lo sacamos por los gases arteriales, el famoso análisis de gases arteriales, el AGA. Y lo que les enseñé en un inicio, si mi AGA arterial me indica que mi saturación de oxígeno está a 98 y mi saturación de oxígeno en la vena está 75 o mayor, me indica que la extracción es un 20% o menos, 25% o menos. O sea, ese corazón está funcionando. Pero si mi saturación está sobre los 80, 90, perdón, está menor a 75, está en 60, 50, me indica que la extracción es mayor del 25%, por lo cual hay daño en mi bomba. No lo he visto el corazón, pero por la gasometría puedo decir que hay riesgo de que mi bomba cardíaca esté alterada. Por lo cual, si hay riesgo, puedo pensar que si le he dado sangre, le he dado fluidos, le he dado vasopresores, tengo que iniciar con inotrópicos. O sea, todos estos valores, ni uno te dice la verdad, todos te dicen medias mentiras. Pero como te dicen medias mentiras, tienes que hablar con varios para que tengas una verdad completa. Así de sencillo es el monitoreo hemodinámico. Leo a la gasometría y me dice una media mentira y una media verdad. Veo a la ecocardiografía y me dice una media mentira y una media verdad. Veo a mi variación de mi presión de pulso y me dice media mentira y media verdad. Y agarrando todos estos, puedo tener una verdad casi completa. Y eso es lo que estamos buscando. Bueno, esto ni siquiera hablar, índice cardíaco disminuido o índice cardíaco aumentado, dependiendo del tipo de shock. No quiero profundizar mucho con ustedes porque esto es más posgrado, pero recuérdense que nosotros tenemos un índice cardíaco en un paciente que está respirando espontáneamente,
y un índice cardíaco en un paciente que está en ventilación mecánica. ¿Y por qué habla tanto de ventilación mecánica? Porque ya les he dicho, cuando hay exceso de líquido, este exceso de líquido va a irse a los pulmones o al riñón, sobre todo a los pulmones. Y como llega a los pulmones, produce insuficiencia respiratoria y el paciente automáticamente llega a ventilación pulmonar. Y lo que yo estaba aplicando en mi paciente que respiraba espontáneamente, no lo puedo estar aplicando en mi paciente que está en ventilación mecánica. Por eso esto es medio engañoso. Cuando sean posgrados, ahí sí vamos a tocar esto con más detalle. Entonces, doctor, usted me dijo que le puedo dar cualquier fluido. Claro que sí. ¿Puedes darle agua de mote? Sí, puedes darle agua de mote. ¿Puedes darle cristaloides? Claro que sí. ¿Puedes darle queloides? Claro que sí. ¿Puedo darle sangre en el choque hipovolémico hemorrágico? Claro que sí. Pero en los otros choques, ¿puedo darle sangre? No. Pero doctor, he visto que en algunos casos le dan algunas proteínas o hemoderivados. ¿Qué hemoderivados? Albúmina. Sí, la albúmina te ayuda. Sobre todo en pacientes que no responden a una fluidoterapia inicial, la albúmina como proteína te ayuda. Pero no le podemos dar a todos los pacientes, porque como es albúmina, va a aumentar la presión coloidal y a su vez va a aumentar la presión arterial media y quizás va a demorar mucho. Si fuera un paciente con shock cardiogénico, la albúmina no me ayudaría. Entonces acá vamos a empezar a utilizar la fluidoterapia. Recordemos que todos los fluidos son fármacos, sea cloruro, sea dextrosa, sea dextrano, sea poligelinas o gelofusines, todos son drogas, son fármacos. Entonces, para esto tenemos que hacer el uso de rescate, optimización, estabilización y desescalonamiento. Pero como cualquier fármaco, tenemos que dosificarlo, ver la duración y desescalarlo. Las preguntas clásicas son: ¿cuándo comenzar a administrar líquidos por vía intravenosa? En emergencia es fácil, casi a todos los pacientes se les administra líquidos por vía intravenosa cuando lo requieren. Hasta una deshidratación moderada o severa, sí se les administra líquidos, claro que sí. Yo, ni que hablar, tienes que administrar líquidos. La siguiente pregunta: ¿cuándo suspender los líquidos por vía intravenosa? Fácil, se los suspende los líquidos por vía intravenosa cuando el paciente empieza a consumir alimentos o consume agua por vía oral. Ahí podemos estar disminuyendo. ¿Cuándo comenzar la resucitación o la eliminación activa de los líquidos? Porque les he dicho, si mi paciente tiene un shock séptico, donde hay una alteración entre el continente y el contenido, yo le puedo dar más líquidos para intentar optimizar el contenido y poder regularizarme a este continente, y cuando yo utilice vasopresores, este continente se va a volver a lo que era antes, o sea, se va a volver más pequeño, va a haber un exceso de líquido. ¿Y este líquido cómo lo puedo ayudar a eliminarse? Fácil. Diuréticos. ¿Y cuándo detener la resucitación? La resucitación se detiene cuando tú tengas la idea de que el paciente ya está estable o está compensado. Y para eso necesito mi monitoreo. Invasivo, no invasivo, mínimamente invasivo. Doctor, yo no tengo ni nada de eso, solo tengo mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca y mi oxímetro de pulso. Pues eso es monitoreo hemodinámico no invasivo. Y te va a dar valores o parámetros para que tú puedas seguir o no puedas seguir. Entonces podemos ver en el gráfico que en un inicio lo podemos hacer como un rescate, podemos optimizar, estabilizar y desescalonar. Para nosotros lo que nos importa es rescate y optimización. Estabilización y desescalonamiento por lo menos no nos va a nosotros. Entonces rescate. Salvamos vidas, debemos dar para la corrección de un shock. Generalmente se da en minutos, por eso nosotros damos bolos de 300, 400, 500, dependiendo del criterio. Doctor, ¿no hay alguna fórmula que me diga que dé 300, 400? Pese a que la guía de Champion o de sobreviviente del sepsis te dice que le des de 20 a 30 ml por kilogramo peso y un paciente de 70 kilos le vas a dar aproximadamente 2 litros, yo te puedo decir que eso hasta cierta parte es verdad y hasta cierta parte es mentira. Porque yo le doy al bolo que calcula mi mente. ¿Qué significa? Si yo le doy 200 ml y la presión venosa, presión arterial media no eleva, puedo decir mi paciente es mal respondedor. Y darle los 2 litros que te dice la guía de supervivencia sería matarlo. Pero si mi paciente le doy 300 ml y veo que mi presión arterial media mejora, entonces sí puedo estar arriesgándome a darle los 2 litros que me dice la guía de supervivencia que le dé. O sea, son medias mentiras y medias verdades. Genotipo, generalmente al shock severo. La fluidoterapia son bolos rápidos, generalmente cristaloides, coloides. Cristaloides me gusta más, soluciones balanceadas.
El escenario, generalmente en shock trauma. La optimización me sirve para rescatar los órganos que están fallando: confusión, desorientación, oliguria, hipoxemia, frecuencia cardíaca alterada. Todo eso me indica que los órganos ya están fallando, por lo cual mi fluidoterapia es para intentar rescatar estos órganos. Optimizar y mantener el tejido de perfusión, o sea, optimizar y mantener una buena entrega de oxígeno hacia mis tejidos para solventar la demanda de mis tejidos de oxígeno. Generalmente ya son más horas que podemos hacerlo, generalmente no más de 2 días. 48 horas para nosotros es un punto de corte bien importante. Si no hemos manejado un paciente bien por las primeras 48 horas, mi paciente estoy seguro que va a fallecer. Lo podemos titular, no necesariamente son bolos, puedes titular de acuerdo a la diuresis de tu paciente, de acuerdo a la presión de pulso, sí, puedes titularlo. Ahora, la estabilización y desescalamiento no lo punto mucho, porque la estabilización es soporte de órganos, o sea, le damos fluidoterapia para mantener los requerimientos basales. Puede ser 2 a 3 litros de agua o solución balanceada, que es lo que el paciente debería consumir diario, porque quizás esté en ventilación mecánica y con sonda, o sea, que no funcione ese tubo gastrointestinal. O sea, que puedo darle, sí, pero por lo menos para emergencia no es algo muy importante. Y ni que hablar de la descalinación, porque esto se da en pacientes que están en hospitalización, donde nuestros colegas o amigos internos nos dicen: ya tenemos que retirarle todos los fluidos porque nuestro paciente está consumiendo alimentos en óptimas datos. Doctor, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿quién se beneficia más con los fluidos? Acá lo tenemos bien puesto en la primera parte: los shock hipovolémicos. Los shock hipovolémicos se benefician más que cualquier otro de los líquidos. ¿Por qué? Porque cuando llega un líquido lo mantienen más tiempo en el espacio intravascular. Pero recuerda que pasado más horas, esto se va perdiendo. Dale a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y a la sangre lo que es la sangre. Paquetes globulares, plasma fresco congelado, plaquetas si lo ameritara, y crioprecipitado si mi paciente es obstétrico. El siguiente que está beneficiándose son los pacientes con shock distributivo. Pero recuerda que estos son engañosos. Los shocks distributivos pueden responder en un inicio y después ya no responden. Dicen: no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito vasopresores. Entonces lo que me interesa ahí es mejorar la resistencia vascular sistémica. Entonces, como los fluidos son medicamentos, me dice: ¿es una terapia inapropiada o apropiada? Lo busco. ¿Puedo utilizar terapias combinadas? Claro que sí. ¿Puedo buscar la clase? Si es hipertónico, hipotónico, claro que sí. ¿Y en cuánto tiempo lo administro? Claro que sí. Sencillo. Depende la farmacodinámica y la farmacocinética, o sea, cuánto tiempo de volumen me va a durar o se va a absorber en una hora, hacia qué tejidos, intersticial, intravascular, intracelular. La mayoría de fluidos cristaloides a la hora ya están en el intersticial o intracelular. Los coloides nomás son los que más se mantienen en el intravascular y sobre todo la sangre. Y si estos tienen algún tipo de tóxicos. Recordemos que sí, hay pacientes que son alérgicas al cloro, son alérgicas al sodio. Y si estos pacientes hacen reacción anafiláctica al cloruro de sodio, se hincha. Duración generalmente en emergencia, en una reanimación inicial son de minutos, en una reanimación ya más guiadas pueden ser horas, pero no pasar las 48 horas. Y tratar a la respuesta, o sea, ver cómo responde. Si me responde bien, aumentarlo, disminuirlo, no dejarlo nunca. Un paciente con fluidos en bolos de infusión, siempre tienes que revalorar y supervisar cómo está todo lo demás. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cristaloides o coloides? ¿Sintéticos o derivados de sangre? ¿Balanceados o no balanceados? ¿Intravenosos o orales? ¿Normosmolares o tonicidad alterada o pH disminuido? Mucho esto dependiendo de la patología que tengamos nuestro paciente. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que entre el punto de corte de la macrocirculación y la microcirculación está en destruir este glicocáliz. Este glicocáliz nos va a aguantar, nos va a soportar, si quieres, la alteración del macrocirculatorio por un par de horas, quizás hasta días. Pero desde el momento que este glicocáliz se rompe, va a haber una alteración de la permeabilidad capilar. Y este glicocáliz no se va a reparar. O sea que para nosotros es mejorar en la macrocirculatoria lo más antes
antes de que afecte mi microcirculatorio. ¿Y por qué si mi microcirculatorio está alterado? ¿Qué va a pasar? Va a haber este síndrome de permeabilidad aumentada global. ¿Qué significa? Que todos los fluidos que yo le dé no se va a distribuir en espacios intravasculares como debe ser, sino van a pasar a los espacios intersticiales, intervasculares, y va a pasar al espacio tisular, y el paciente se va a empezar a hinchar hasta que reviente. Y este líquido no se va a aprovechar. Vemos un esquema de lo que es el shock séptico en la fase hiperdinámica. ¿Podemos darle eso? Claro que sí, pero no se dejen engañar, ya les he dicho. Todos son verdades a media. Hay fluidos de mantenimiento que pueden ser ahí, Novitz o Ramin, que van a intentar reponer las necesidades básicas del organismo. Hay fluidos de reemplazo que, por ejemplo, en una diarrea, como el cólera, ha habido una deshidratación severa, o sea que tienes que dar sales de hidratación oral, o agüita de arroz o polielectrolíticos si necesitas. O hay fluidos nutricionales, generalmente son pacientes que vienen posoperados de algún problema abdominal donde no puedes hacer uso de la parte gastrointestinal y tienes que reponer estos líquidos con fluidos que le den nutrición. ¿Puedes combinar ambos fluidos? Claro que sí. Cloruro con sagrado, sí, puedes darles, buscando la osmolaridad ideal y la duración. Generalmente esto no tiene que ser mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el cuerpo empieza a consumir sus proteínas. ¿Y cuál es la principal proteína del cuerpo? La albúmina. Si yo les doy tiempo para que este cuerpo consuma sus proteínas, ¿va a matar la albúmina? Claro que sí. Por eso tiene que ser lo mínimo posible para darle albúmina externa. ¿Y cómo funciona la albúmina externa? Alimentándose, pues. Entonces, ¿cómo utilizamos los fluidos? Medimos, interpretamos, actuamos, reevaluamos. Volvemos a medir, interpretamos, actuamos y reevaluamos. Ya hemos visto esto. Estabilidad, ya esto sí es sencillo. Ahí está. Por ejemplo, las septicemia, quemaduras y anafiláxicas generalmente son parte de mi shock distributivo, pero pueden verse en algún tipo de shock hipovolémico, puede llevarme un shock hipovolémico. Y este hipovolemia tiene que ver tenemos que manejarlo o tenemos que valorarlo por la respuesta de ecomonitoreo. Generalmente hay una alteración entre el continente y contenido, por lo cual te da una sensación falsa de pérdida de volumen o de líquido sanguíneo intravascular. Pero recuerda que esto se da por la venodilatación o pérdida de la tonicidad vascular venosa generalmente. Y esto va a mejorar con el uso de norepinefrina. El shock hipovolémico, como su nombre dice, es pérdida de volumen, así que hay que reponer lo que se reponga. Shock cardiogénico por alteración de la bomba cardíaca, como puede ser infarto agudo de miocardio, miocardiopatías, valvulopatías o arritmias. Shock obstructivo, generalmente embolismo, tromboembolismo pulmonar o taponamiento cardíaco. En algunos casos el asma severa puede llevar a un shock obstructivo, claro que sí, pero son muy alejados. Sea cual sea estos shock, siempre hay que ver si vamos a dar, si van a necesitar o no fluidos. ¿Quiénes van a necesitar fluidos? Shock hipovolémico y shock séptico. ¿Van a responder ambos a una fluidoterapia inicial? Sí, claro que sí. ¿Y quiénes van a tener hipervolemia o mal manejo de los volúmenes? El shock cardiogénico y el taponamiento. Claro que sí, esos dos van a tener malos motivos. Entonces yo tengo que ver qué solución le puedo dar. Recordemos que el cruzo al 0.9 por mil o al 0.9% va a tener una osmolaridad de 308, una osmolaridad de 286. Aceptable, pero nuestra osmolaridad de nosotros no es tanto 308. Ringer lactato es mucho mejor, más equilibrada, ¿sí? Más balanceada para nuestro cuerpo, claro que sí, pero también más caro y de más difícil acceso. Por eso la mayoría de reposiciones son con soluciones cristaloides como cloruro de sodio, acetato de timbre, Planfe, Plasmalite, poligelina, dextranos, gelofusines. Puedes utilizar muchas cosas dependiendo de lo que quieras. Los expansores plasmáticos, por ejemplo, los dextranos, gelofusines o maceles, todos son expansores plasmáticos, son gelatinas, y estas gelatinas lo que se van a hacer es intentar mantener el volumen intravascular. En pacientes con shock hipovolémico, ya les he dicho, eso no les va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es una insuficiencia renal aguda. Pero en pacientes que quieres darle un chance antes de utilizar vasopresores, te puedo aceptar hasta cierto punto. Mantenimientos o balanceadas cristaloides, sí, sin ningún problema. ¿Quieres reemplazar?
Sí, cloruro de sodio, claro, en pacientes deshidratados, Ringer lactato en pacientes deshidratados con pérdida de varios volúmenes. O si quieres aumentar la presión arterial, también puedes utilizar soluciones hipertónicas, glucosalinas. Los cristaloides, ya les he dicho, van a irse más a los tejidos, al intersticial y al intracelular. Los coloides se van a mantener más en el intravascular. Y bueno, dependiendo de la necesidad que tenga, a veces tenemos pacientes que son renales y que tenemos que hacer reposición de hidroelectrolíticos. Mi paciente está con una diarrea brutal y tengo que hacer una reposición hidroelectrolítica pese a que tiene un estado de hipovolumen. Claro que sí. ¿Pueden ser todos estos mezcladitos? Sí, pueden ser todos estos mezcladitos. Ya conocen este gráfico. La glucosa se va al intracelular, el cloruro de sodio se va al intracelular y al intersticial, el glucosalino se va tanto al intercelular y al intersticial, los cristaloides balanceados al intersticial, los coloides sí quieren quedarse más en el volumen plasmático, sí, pero hay que tener mucho cuidado y el tiempo que nos va a llevar es que esta sangre o este líquido se va a redistribuir. ¿Por qué evitamos la sobrecarga de líquidos? Fácil, porque si hacemos una sobrecarga de líquidos no solamente vamos a buscar alteración sistémica, sino va a haber ahí procesos de reacciones inflamatorias que no nos van a dejar responder a esta terapia. ¿Qué significa? Que el cuerpo se va a reaccionar de una forma no deseada. Un ejemplo, tengo un paciente que está con un shock cardiogénico, yo le doy un volumen de 500, digamos, no sabe que está en shock cardiogénico, ¿qué va a hacer? Congestión pulmonar, insuficiencia respiratoria, y va a entrar a ventilación mecánica con desaturación y el paciente va a fallecer a las horas. Pero no solamente eso, va a ser un proceso inflamatorio sistémico secundario a la introducción de cristaloides que no debería ser introducido. O sea, todo esto tiene sus pros y sus contras. La sobrecarga de fluidos generalmente va a ser edema, generalmente edema pulmonar, que es el más común, con una alteración del intercambio gaseoso, con una desaturación, con una elevación de la diferencia alveolo arterial, va a haber mayor trabajo respiratorio. Otros va a ser un edema cerebral. El edema cerebral va a estar acompañado de trastorno de la conciencia, delirio. Otro que es más alejado, miocardiopatía. Pero uno que sí es rápido junto al pulmonar es el renal. Estos dos son como amiguitos, se compensan, van juntitos los primitos. Estos ya son más alejaditos. Congestión hepática, falla de los factores de coagulación, edema intestinal. El edema intestinal. He tenido pacientes con edema intestinal, no saben cómo se sufre para que este intestino funcione. El uso de diuréticos, puedes bajarte todos los edemas en el cuerpo, pero no te puede limpiar el edema intestinal. O sea que es algo muy complicado. Muy complicado. El edema tisular también, bueno, eso lo puedes manejar más con fluidoterapia. O sea, ¿cómo tengo que reconocer y evaluar que estoy dando la medicación adecuada, los volúmenes adecuados? Fácil, con la diuresis. Tengo que hacer mi cálculo de diuresis. Tengo que buscar mi punto óptimo. Acá está. No, este es para buscar. Entonces, estos pacientes tengo que manejar con mi diuresis. Si mi paciente tiene buena diuresis, significa que puedo dar fluidoterapia, pero tengo que sacar mi cálculo de cuántos ml por kilogramo por hora. Generalmente es entre 4 a 8. 4 ml de diuresis por kilogramo por hora es buena diuresis. Pasado los 10 me dice que este cuerpo está empezando a fallar, porque está yéndote al límite de tasa de filtración glomerular. Y menor a 5 o 4 significa que está faltando volúmenes. Esa es una opción fácil, reconocible y cuantificable del manejo de volúmenes. Todo exceso hace daño. ¿Ya? No sé si tenemos alguna pregunta, duda, comentario hasta esta hora. Muchachos, ¿están ahí? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. A ver. Doctor, disculpe, y para al momento de administrar las drogas vasoactivas o todos los fluidos, ¿qué vía elegiríamos? ¿Vía periférica o una vía central? ¿Y en qué caso se puede usar, doctor?
Buena pregunta. Antiguamente, no es tanto antiguo, pero antiguamente te decían, si vas a administrar vasopresores, colócalo en una vía arterial o una vía venosa central. O sea, el vasopresor tenía que ir en su vena venosa central. ¿Y quienes hacían esos procedimientos? Hacían los de UCI o de emergencia. Actualmente, en este instante, te dicen, no, si vas a utilizar un paciente que tiene shock séptico, con infección generalizada, digamos, de origen pulmonar o renal, y que necesitas evidentemente que administres vasopresores, tienes que esperar la colocación del catéter venoso central. No, puedes administrar los vasopresores por una vena periférica gruesa, de preferencia 18 o 16, que no esté infiltrado. O sea, tienes que decir a tu jefa de enfermeras o a tu enfermera, decirle, dice, agárrame una buena vía con una que esté bien, que introduzca medicación fuerte. Te da una vía 18 o una vía 16 y por ahí le administras los vasopresores. Pero recuerda, como todo vasopresor, si hay extravasación, va a haber lesión regional o del ingreso o del acceso. Si ves que tu acceso venoso se está poniendo negro, significa que se te ha infiltrado. Pero eso ya te da tiempo para que puedas colocar el catéter venoso central. ¿Por qué les digo antes? Porque antes, bueno, la costumbre que se tenía era pasar visita a las 7, 8, y decirle, ya, este paciente está con shock séptico o con sepsis severa, porque antes era el concepto sepsis severa, y necesita vasopresores, ya. ¿A qué hora se colocan catéteres? Ya, al mediodía, porque generalmente se coloca al mediodía. Entonces, desde las 7 hasta las 12, mi paciente está 3 o 4 horas sin vasopresores. Y esas 3 o 4 horas sin vasopresores me va a producir que mi paciente tenga una lesión. ¿Y esta lesión cómo se llama? Dañar mi macrocirculatorio para poder dañar mi microcirculatorio. Y si mi microcirculatorio se daña, mi paciente ha fregado. Por eso no debo retrasar la administración de vasopresores. Lo que debemos dar es administrar tan precoz como sea posible. O sea, yo veo a mi paciente que está en sepsis, shock séptico, le doy un bolito de 500, veo que está respondiendo en un inicio bien, pero veo que a la hora no quiere responder y a la hora le pongo sus vasopresores. No, de adrenalina, 2 o 4 ampollas en 100 ml y lo paso por catéter venoso central. Y si no tengo catéter venoso central, por una vía periférica permeable, buena, que solamente sea exclusivo para esa medicación, hasta que tenga mi catéter venoso central. O sea que no hay excusa para no administrar vasopresores en este paciente. Bueno, la única excusa que tendrían es que no tengan el vasopresor, pero lo ideal es que sí lo administren a la brevedad posible. Y conozco varios médicos generales que sí administran noradrenalina con muy buenas opciones, ¿sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta, muchachos. De acuerdo, gracias, doctor. Este temita de choque es más pequeñito, más facilito, porque son solamente 4 subtemas, así que no hay. Es facilito para que puedan revisarlo. Cuando ya tengamos nuestra práctica, ahí vamos a empezar a revisar algunos pacientitos que tienen. Generalmente los shocks sépticos son los que son los más comunes por las infecciones. Los cuadros de COVID también son shocks sépticos porque el COVID es una infección. Los shocks distributivos hemorrágicos comunes, los shocks cardiogénicos no son tan comunes, pero sí vienen varias fases cardíacas que sí quieren llegar a un shock, y la diferencia de la saturación venosa central con la arterial me puede indicar indirectamente la necesidad de un vasopresor, de un inotrópico. Sí, puede ser eso. O puedo verlo con la ecocardiografía, también puedo verlo, sí puedes verlo, colapsabilidad de la vena cava inferior, índice cardíaco, con contractibilidad de los músculos del ventrículo izquierdo y derecho, me indican si mi corazón está funcionando de una forma adecuada o no. El ecomonitoreo es algo muy importante que no tiene mucha costumbre, pero es importante. Se debe, sí o sí se debe hacer. No hay excusa para no hacer ecomonitoreo. No sé si tenemos alguna pregunta más hasta ahora. La mitad de la clase creo que ya está durmiendo.
muchachos, ¿tienen indicios de vida? ¿O es que hemos volado mucho? Sí, estamos presentes, doctor. ¿Están seguros? ¿Han entendido? Porque los conceptos son sencillos, son fáciles. Si no hay preguntas, significa que todos han entendido, ¿no? Sí, doctor. Y en las prácticas vamos a ver si han aprendido o no. Con esto, doctor, una consulta. Lo que usted desee. Sí, doctor. En caso de un shock distributivo, en este caso sería un shock séptico causado por algún tipo de infección, ¿el antibiótico de preferencia que podríamos utilizar o no podríamos utilizar nada hasta estabilizar al paciente, doctor? Ajá, buena pregunta, pero eso lo vamos a ver en el capítulo de shock, creo que queda de acá 2 semanas o una semana. Ah, no, la siguiente es insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, sí, recuérdate que en la campaña de la guía de supervivencia de sepsis, la Champion Sepsis, del 2016, del 2018 te dice que debemos administrar antibióticos en la primera hora. En el 2023 han intentado, perdón, en el 2022 han intentado administrar 2 antibióticos más un antimicótico por la alto índice de infecciones en ahí micóticas y sobre todo en los pacientes VIH. Pero esto se ha descartado por la presencia de pacientes con COVID. La tendencia era un antibiótico antiguamente, después antibióticos duales o de amplios espectros, que abarcaban casi todo, y lo último que queríamos introducir era 2 antibióticos y un antimicótico. Pero con la pandemia, el antimicótico ha quedado de costado y han dicho que se pueden usar antivirales. Claro que sí, pero si tu paciente, tú tienes una sospecha de una sepsis, digamos, de un origen respiratorio, ¿qué lo va a dar? Cefalosporinas, pues. Cefalosporinas de primera instancia. Ahora, si estoy pensando de origen abdominal, tengo que darle algo que cubra las bacterias de origen abdominal, o sea que siempre es duales. Ceftriaxona, metronidazol puede ser una buena opción. Si estoy pensando que sea de origen ahí neurocrítico, ya tendría que subir ceftriaxona, vancomicina o ampicilina si estuviera pensando en listeria. Mucho depende de dónde tú veas. Y la guía también recomienda que se administre en la primera hora, o sea, desde que tú capturas a este paciente con sepsis, ya debes administrar el antibiótico antes de que se cumpla 1 hora, cosa que normalmente no se da, porque nosotros podemos diagnosticar y darle indicación, pero la enfermera hasta que administre puede demorarse quizás 1 hora, 2 horas, porque ella tiene su esquema de administración de fármacos. Por eso nosotros debemos insistirle que le administre antibióticos antes de la primera hora. Pero ojo, la administración de antibióticos no debe ser retrasada por la obtención de cultivos. Hay algunas guías y recomendaciones que te dicen, antes de administrar antibióticos, sácale hemocultivos 1 y 2, ya, válido. Urocultivo, válido. Cultivo de secreciones, válido. Pero a veces la obtención de estos cultivos va a ser más de 1 hora. Y te dice, entre obtener cultivos y administrar antibióticos, yo prefiero administrar antibióticos, disparar a lo que sea, porque lo puedo desescalonar, hasta retrocediendo o esperando los cultivos. Porque si mi paciente se muere en el primero o segundo día, el cultivo que va a salir a partir del tercer día no me va a servir de nada. Así que la administración de antibióticos en un inicio, sí, en la primera hora, perfecto. Pero también la guía te dice fluidoterapia en las 3 primeras horas. ¿Qué te dice de fluidoterapia? Administración de cristaloides de 20 a 30 ml por kilogramo peso. De 20 a 30 ml. 20 por 70 kilos, 1400. 30 por 70 kilos, 2100. O sea que debería administrar entre 1500 a 2000 ml en las 3 primeras horas. ¿Pero por qué te lo manda así suavecito? ¿Por qué? Porque puedes hacer el uso de la respuesta a fluidos que les he enseñado. ¿Qué significa la respuesta a fluidos? Dar un bolo de 300 y ver que la presión arterial media se eleve por lo menos un 10%. Si yo veo que no se eleva, puedo decir que este paciente séptico bien tiene una cardiopatía asociada o está tan avanzado que tiene una miocardiopatía séptica y no me va a responder a fluidos. Y tengo que empezar directamente con el uso de vasopresores. Limitar el uso de fluidos y iniciar ya con los vasopresores. ¿Qué vasopresores puede ser? Norepinefrina, vasopresina o dopamina en el peor de los casos. No recomiendo dopamina porque un paciente séptico viene con taquicardia
Y si tú le das dopamina va a ser más taquicardia y te va a hacer una arritmia. Además, para que la dopamina sea diurético, tiene que tener dosis muy elevadas. Y esas dosis elevadas te va a ser más arritmogénico. Antiguamente, hasta 5 años, sí pedían el uso de dopamina en un inicio. Actualmente ya no piden el uso de dopamina, sino te dicen, utilicemos norepinefrina. Y ahora la tendencia, a partir del 2022, con la presencia del COVID, dicen, la epinefrina es buena, sí, pero si utilizamos vasopresina, o si juntamos epinefrina más vasopresina, son modas que sí tienen algo de verdad que se puede utilizar y nos quedamos con lo que realmente funciona. La norepinefrina en la primera hora sí es importante, pero la administración de antibióticos en la primera hora ha demostrado que disminuye la mortalidad. ¿Qué significa? Que si a mi paciente séptico le administro antibióticos, tiene más chance de vivir. Pero si a mi paciente séptico no le administro antibióticos, pero sí le doy corticoides, sí les doy vasopresores, obviamente que mi presión arterial o mi macrocirculatorio va a estar bien, pero la mortalidad va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque no he buscado arreglar la causa. Y la causa es la infección. Así que sí, lo ideal es administrar antibióticos en la primera hora. Y sí, puedes administrar fluidoterapias en pacientes sépticos en las 3 primeras horas. Pero si no te responde a tu bolo de cloruro, puedes iniciar directamente con la administración de vasopresores. De preferencia noradrenalina, seguida de la vasopresina y muy atrás la dopamina. La dobutamina es un inotrópico, así que nos agarramos solamente en pacientes específicos y en pacientes con shock cardiogénico. No sé si... Listo, hermanos. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, comentario? Ha estado muy fuerte. Van a dejar indicaciones, creo que les voy a hacer prácticas con indicaciones médicas para que puedan plasmar todo lo que han aprendido. La idea es que ustedes plasmen en una historia clínica lo que han aprendido para que puedan dejar las indicaciones de una forma correcta, o por lo menos mínimamente que hagan daño al paciente. Ya les he dicho, lo único que les pedimos en emergencia es que no maten a sus pacientes. ¿Alguna otra pregunta, duda? Doctor, disculpe, ¿un paciente podría cursar con 2 tipos de shock? Tranquilamente. He tenido pacientes que han cursado con 3 tipos de shock, pero tienes que ver en ese instante qué shock es el que le va a matar más rápido. Te hago un ejemplo. Tengo un paciente con una cetoacidosis diabética que tiene una deshidratación severa. Recordemos que la cetoacidosis diabética es un estado de secuestro de líquidos, deshidratación severa, shock hipovolémico. Pero a su vez este paciente es diabético, hipertenso y tiene su fibrilación y también tiene su shock cardiogénico. Entonces, te hago una pregunta, ¿cuál shock es el que le va a matar más rápido? ¿El hipovolémico o el cardiogénico? El cardiogénico debo restringir líquidos y en el hipovolémico debo dar líquidos. Entonces, doctor, a este paciente, ¿le voy a dar líquidos o lo voy a restringir? Y ahí nos hacemos la gran pregunta, ¿cuál va a matar primero? El cardiogénico te va a matar primero. Entonces, debo restringir líquidos y para su cetoacidosis diabética debo darle insulina en infusión en dosis más altas. ¿Va a demorar más en superar este estado de hipovolemia? Sí. ¿Va a demorar más en superar este estado de cetoacidosis? Sí, pero voy a cuidar el que me lo va a matar más rápido, que es mi falla cardíaca. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos chicos, anímense, habrán visto, hay casos que lo han manejado en el hospital, habrán visto algo, siempre se ve algo en el hospital, muchachos. Ya vamos a ver con las prácticas, vamos a empezar a diferenciarlos y a dividirlos, porque cada shock tiene su propio manejo. Pero que ustedes entiendan que más se va a beneficiar de líquidos es el hipovolémico y el siguiente que se va a beneficiar es el distributivo, que tiene opción de utilizar vasopresores
y los que no tienen que tener líquidos son el cardiogénico y el que tengo que ponerle entre pinzas es el de taponamiento, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque es lo primero que van a ver y es lo primero que van a utilizar. Van a tener varios pacientes. Muchas veces hemos visto en el servicio de emergencia que todo paciente con hipertensión les ponen automáticamente soluciones. O sea, viene un paciente con presión de 7,4, 70 sobre 40, 70 sistólica, 40 diastólica, y una frecuencia de 110. Mi índice de shock es mayor a 1.5, o sea que este paciente sí está en un shock. Y te dicen, ya, mete los fluidos. Les das fluidos, mejora su presión y después está mejorando la primera hora, la segunda hora y la tercera hora se congestiona. ¿Qué había pasado? Que este paciente había tenido una falla cardíaca por una estenosis de la arteria mitral. Y en vez de ayudarlo, le has ayudado y lo has matado. Y pasa. No es un caso aislado, son casos muy comunes que hemos visto. Entonces tienen que decir, pacientes que son shock hipovolémico, distributivo, sí puedo dar fluidos. Cardiogénico puedo dar si está deshidratado, pero lo manejo más a neutro o negativo. Y por obstructivo lo manejo con pinzas. Con ese concepto que tengan, yo estoy totalmente feliz. Segundo, los fluidos, de acuerdo a la necesidad que ustedes deseen, pueden utilizar cualquier tipo de cristaloide, cloruro de sodio balanceado, pero los coloides solamente los utilizamos cuando estamos muy seguros. No seamos obstetras. ¿Qué significa? Si mi paciente ha tenido una hemorragia y le he puesto el cristaloide y está volviendo a hacer hipotensión, no voy a ser obstetra para colocarle gelofuscine para producir una injuria renal aguda. Si no, hay que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y a la sangre lo que es la sangre. Reponer lo que se ha perdido. Se ha perdido plasma, reponemos líquidos electrolitos. Se ha perdido sangre, reponemos glóbulos rojos, plasma fresco congelado, plaquetas si lo ameritara y crioprecipitado si mi paciente fuera un paciente obstétrico. ¿No? Listo, muchachos. Le pedí a Aiton que vuelva a tomar la asistencia para ver quiénes están finalizando y el día de mañana los espero en los grupos de plan. ¿Sí? ¿La pantalla para proyección lista? Sí, ya, yo lo detengo. Gracias, doctor. Ya está. Y de 3 a 5 para poder aprovechar los que desean. Creo que solamente en la tarde lo tenemos mañana, ¿no? ¿Un grupo? Sí, doctor, solamente en la tarde. Ese grupo no... De acuerdo, doctor, yo les comunicaré. Ya, listo, muchachos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.